Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre este Evangelio del domingo 29 de septiembre de 2024, tomado del Evangelio de San Marcos. Y bueno, este Evangelio recoge varias enseñanzas de Jesús. Empieza con un comentario que le hace Juan, que le han impedido a otro pues que expulsara demonios en nombre de Jesús, porque no era del grupo. Jesús lo reprende, porque dice que el que no está contra ellos está a su favor, y porque no hay quien haga un milagro en nombre de Jesús, que después hable mal de Jesús. Bueno, aquí solamente voy a hacer un pequeño comentario. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Invocar el nombre de Jesús para expulsar el mal tiene poder, aunque no sea cristiano, aunque no sea católico. Y bueno, me voy a enfocar en las otras enseñanzas que hace el Señor y que están presentes en este fragmento del Evangelio de Marcos. Primero, bueno, todo aquel que le dé a beber un vaso de agua a alguien por ser de Cristo no se quedará sin su recompensa. Recordemos que Jesús toma el lugar de los suyos. Recordemos cómo cuando San Pablo pues era judío, observante, practicante, él era perseguidor de cristianos, y el día de su conversión, él iba caminando a Damasco y tiene un encuentro con Jesús y escucha su voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? O sea, no le dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? No, ¿por qué me persigues a mí, Cristo? Entonces Jesús toma nuestro lugar, toma el lugar de los que somos de Él, ¿sí? Y también, pues toma el lugar de los pobres y necesitados. Bueno, entonces dice también en otra parte del Evangelio, ¿no? El Evangelio, por ejemplo, de Mateo, donde habla de las obras de misericordia, pues ahí dice que lo bueno o lo malo que le hagamos a uno de los pobres o sencillos, se lo hacemos a él, ¿no? Entonces toma el lugar de los pobres y sencillos y de los que son de él. Entonces, pues esto nos puede llevar a reflexionar qué tanto hacemos por los que son de Cristo, qué tanto hacemos por los que están a su servicio, qué tanto oramos y pedimos por ellos, qué tanto evitamos las críticas. No están mal las correcciones, no está mala corrección a nadie, pero las críticas ácidas o mordaces o en mala leche hacia los consagrados, hacia los sacerdotes, mejor no hagamos eso, mejor pues ayudémosle. En este vaso de agua que dice Jesús está representada cualquier obra de misericordia que podemos hacer por ellos. Apoyo en la oración espiritual, apoyo económico, ¿sí? Bueno, después el Señor Jesús habla de un pecado muy grave, que es el pecado del escándalo. El pecado del escándalo es un pecado muy feo. Es un pecado tan feo, que dice él, sería mejor que en lugar de cometerlo, sería mejor que te amarraran una piedra de molino y te echaran al mar.
te amarraran una piedra de molino al cuello y te echaran al mar. Imagínense, para que diga, es mejor que tengas una muerte horrible ahogado antes de que cometas un pecado de escándalo. Entonces, bueno, hablemos un poquito del escándalo. ¿Y qué es escandalizar? Pues así en términos llanos es impedir o obstaculizar el camino de fe de una persona. Sobre todo de aquellas personitas que tienen una fe incipiente, una fe, digamos, todavía inmadura. Puede ser un pequeño, un niño, o una persona mayor que apenas acaba de tener ese encuentro con Cristo y tiene un camino de fe no tan largo, no tiene tanto recorrido en ese camino de fe, ¿no? Entonces, obstaculizar su camino de fe es escandalizarlos. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues que ellos sean testigos de alguna mala acción que hacen los creyentes, ¿sí? El mal testimonio que dan los creyentes, los que se dicen seguidores de Cristo, y eso crea en estas personitas con una fe incipiente una decepción. Y eso puede obstaculizar su camino de fe. O incluso matarle la fe a alguien. Decirle, darle contenido sobre la fe desviados o incorrectos. Eso también es escandalizar. Y también inducirlo a pecar, ¿no? Decirle, pues vente, échate otra, ándale. No, ya no quiero. Échate otra, ándale. Ya, quizás pues echa otra y acaba en borrachera aquello. Y eso por decir un pecado tal vez menos grave que otros, ¿no? Pero pues puede ser inducir a cometer cualquier pecado. Y muchas veces esto se da cuando la gente busca cómplices en su propio pecado, ¿sí? Cuando busca cómplices, cuando quiere que los acompañen a cometer su propio pecado para no sentirse solos. Y esto pues es un pecado doble, porque peca el que induce a pecar y peca el inducido. Y bueno, en nuestros días estamos viendo en nuestras sociedades mucho escándalo. Hay muchas cosas, muchas situaciones, realidades que obstaculizan e incluso matan la fe de los pequeños. Una de ellas es la basura ideológica que se les está enseñando a los niños en las escuelas. Cómo los están induciendo a una sexualidad desordenada desde que son pequeños, a niños de primaria. Yo recuerdo cuando era niño, ni te preocupabas por eso a esa edad, ni te interesaba, a ti te interesaban, no sé, los Thundercats, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Las caricaturas, el fútbol, el básquetbol, el deporte, no te interesaba nada de eso. Igual sí te gustaba pues alguna niña y así, pero hasta ahí no tenías ninguna necesidad de estar disque explorando tu cuerpo y andar disque explorando qué es lo que te gusta o qué no en el ámbito de lo sexual o de lo genital. Eso pervierte a los niños. No es necesario. Entonces, eso es escándalo. Están pervirtiendo a los niños. Pero también a los adolescentes y jóvenes. También me acuerdo en la prepa, tenía un compañero que asistía a grupos, a círculos que se llamaban de diversidad y tolerancia en la universidad de la ciudad de donde yo soy. Y me platicaba cómo había cuartos especiales con videocaseteras, con televisión, y tenían cassettes, cintas de videos pornográficos para los que quisieran ir ahí a esos cuartos a consumir pornografía. Y él me llegó a decir que llegaron a entrar adolescentes de una secundaria que estaba ahí cerca y entraban a ver pornografía y nadie se los impedía, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué se le está enseñando a nuestros jóvenes? ¿Qué se le está enseñando a nuestros adolescentes? Basura ideológica en las universidades. He podido constatar con muchísima tristeza cómo personas bien firmes en la fe, bien comprometidas, estaban en la prepa, entran a la universidad y les enseñan porquería y media, sobre todo en ciertas carreras. Ciertas carreras de las universidades hoy en día se prestan mucho a enseñar ideologías perversas como si fueran ciencia. Entonces están totalmente adoctrinados de ideología de género, de pansexualismo, en carreras, por ejemplo, de psicología, ¿no? Dios mío, esas personas son las que van a ayudar a otras, esos psicólogos van a ayudar a otros. ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a enseñar? ¿Cómo los van a orientar? ¿Sí? Si ellos fueron pervertidos en la universidad. Es terrible. Por ejemplo, personas que están promoviendo la vasectomía en jóvenes, ¿sí? Mira,
hazte la vasectomía, sé responsable. Me muero de risa, sé responsable. Ándale pues, ¿no? Vive del hedonismo, vive del placer, sin consecuencias. Hazte la vasectomía. Da risa, pero se ríe uno por no llorar, ¿verdad? Pero miren, también no hay que irnos tan lejos. En la iglesia tenemos casos de escándalo que son gravísimos y terribles. No podemos olvidar que también en la iglesia ha habido abuso de menores. Hay abuso también espiritual, abuso de conciencia, eso es terrible, eso es muy grave, esos son delitos dentro de la iglesia que tienen una pena, incluso, por ejemplo, si es un sacerdote, lo expulsan del ministerio y así, ¿no? Pero también es muy triste que ha habido obispos que los han encubierto. Y eso es muy, muy grave y muy triste. Eso es algo que no debería ocurrir nunca. Gracias a Dios, hoy en día en la iglesia hay políticas de tolerancia cero a cuestiones de abuso. Tolerancia cero en lo absoluto. Y bueno, por último, una enseñanza también un tanto fuerte de Jesús. Esto de si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Bueno, pues hay, ¿cómo decirlo? Hay situaciones, hay realidades ya bien establecidas que son fuentes de tentación. Y están tan arraigadas en nuestra vida que cortarlas o quitarlas es doloroso. Es tan doloroso como quitarte un miembro, como quitarte un brazo, un pie, un ojo, ¿no? Por eso pone este ejemplo tan hiperbólico el Señor, tan exagerado. ¿Por qué? Pues dolería mucho cortarte un brazo, ¿no? Dolería mucho cortarte un pie. Pero Él dice, es mejor que sufras ese dolor de cortarte esa ocasión de pecado a que te condenes. Es mejor ese sufrimiento de cortar esa ocasión de pecado a que te condenes, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío recibe en confesión a una actriz famosa de aquel tiempo. Se llamaba Lea Padovani. Esto sale en la película del Padre Pío, la película italiana que yo creo que muchos de nosotros hemos visto. Pues esta actriz va a confesarse con el Padre Pío y resulta que esta mujer estaba casada en segundas nupcias. Y el Padre Pío realmente la trató duramente la trató y le dijo, tienes que dejar a esa persona porque estás viviendo en adulterio. Y la mujer esta se resistía y decía, pero ¿cómo si yo lo amo? Y él decía, el Padre Pío, me lo dejas, ¿sí? Porque si tanto lo amas como dices, tú estás siendo ocasión de condenación para esa persona y para ti. Entonces, tienes que dejarlo. Por más doloroso que sea, por la salvación de sus almas, tienes que dejarlo. Y bueno, ahí en la película se ve que la mujer sale llorando, decepcionada, ni siquiera le dan la absolución y así, ya tiempo después, bueno, se ve que lo deja y vuelve con el Padre Pío y le dice, ahora sí, ya lo dejé. Y entonces el Padre Pío contento le da la absolución. Entonces sí hay cosas que nos cuestan mucho trabajo dejar, pero que son ocasión de pecado. Es mejor dejar eso, es mejor experimentar ese sufrimiento y ese dolor por la pérdida que implica cortar la ocasión. Es mejor ese dolor que condenarse, porque la condenación eterna es terrible, y lo mismo, y lo dice Jesús con esta figura, ¿no? Lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es decir, lo representa así de una manera horrible, precisamente para que nos animemos a cortar con esas ocasiones. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Los invitamos a que promuevan esta iniciativa de la comunidad Quédate con nosotros y de su rama de vida consagrada, los misioneros de la alegría, que con mucho gusto hacemos para todos ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.